Inversores. Hay mucho mito, joder, es muy típico, ¿no? Te viene un investigador y tal, joder, es que tiene una comida familiar y hay el primo de no sé quién, joder, que es inversor y invierte en no sé qué, tal, joder, le tenemos que ver. En fin, digo que hay mucho mito porque es que hay inversores e inversores, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener claro qué es lo que estamos buscando, porque gente que puede ser relevante para un estadio de desarrollo de nuestra oportunidad de negocio no lo es para otro, ¿de acuerdo? Y puede haber incluso gente que igual no sea relevante para ninguno. Entonces, lo que hacemos es estructurar o presentar inversores en dos ejes. Uno el de las X, el potencial de creación de valor es cómo de implicados van a estar o cómo de relevantes pueden ser para transformar nuestras oportunidades de negocio, nuestras tecnologías en productos que sean relevantes para la industria, ¿de acuerdo? Y por otra parte, lo que tenemos también es un trade-off en términos de control. Claro, tú cuando eres un emprendedor y tienes una idea, pues tú tienes tu propia idea de cómo desarrollar esa oportunidad de negocio. Y a veces no nos gusta mucho que nos cuenten qué es lo que tenemos que hacer, pues nosotros lo tenemos claro. Y lo que queremos en realidad es dinero, ¿no? Entonces tú dame el dinero, déjame tranquilo que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer para crear valor, ¿no? Y entonces, efectivamente, hay un cierto trade-off. Entonces, tenemos dos extremos. Pues tenemos apoyo a nivel de creación de valor, pues prácticamente cero, y tenemos muchísimo control, están las subvenciones. A mí me dan pasta y bueno, pues sí que tendré que hacer un informe, pero básicamente hago lo que quiera, no me entran en mi equity, en mi participación accionarial, ¿de acuerdo? Ahora bien, apoyo ninguno, o sea, te dan el dinero, pero tú tienes que saber cómo crear valor con ese dinero, ¿de acuerdo? En el otro extremo, pues tenemos un socio industrial que efectivamente va a ser capaz de guiarnos hasta el mercado, pero cuidado, porque probablemente nos va a guiar hasta el mercado que él quiere explotar, que no se corresponde necesariamente con el abanico de oportunidades que podemos desarrollar con esa tecnología o con esa oportunidad de negocio, pues porque igual él representa el 5% de ese mercado al que podríamos atacarnos, ¿no? Entonces, pues nos disipa bastante el riesgo de mercado, el riesgo comercial, etcétera, etcétera. Ahora bien, a nivel del control, pues puede que estemos bastante pillados y tengamos que al final vendérselo a él, ¿de acuerdo? Entonces, en el medio lo que tenemos son Venture Capital y Business Angels. Entonces, os voy a explicar un poco cuál es la diferencia entre los dos. Business Angels son personas físicas que invierten su propio dinero, ¿de acuerdo? Entonces, porque se llama Business Angels, en fin, muchas veces me hago yo la pregunta, ¿no? O sea, generalmente de Angels suelen tener poco y en el mejor de los casos pues tienen de business, ¿no? Entonces, es un término anglosajón, ya traducido al español ya es, o sea, no tiene ningún sentido, lo de Los Ángeles Inversores ya. Entonces se les llama Business Angels también en español, ¿de acuerdo? En castellano. Entonces, esta gente invierte su propio dinero, a diferencia del Venture Capital, que invierte en el dinero de otros, ¿de acuerdo? Venture Capital, capital riesgo, ellos lo que hacen es gestionar fondos de otros. Los otros se les llama Limited Partners, LP, Limited Partners, ¿de acuerdo? Limited Partners son los que ponen pasta en un fondo. ¿Quiénes son? Pues generalmente son organizaciones pues como fondos de pensiones, bancos, gente que tiene mucha pasta, en algunos casos pueden ser administraciones públicas, en el caso de Gobierno Vasco con Capital Riesgo País Vasco, sin Capital Vizcaya, en el caso de la Diputación Foral de Vizcaya, ¿de acuerdo? Y existen gestores que se llaman General Partners, GPs, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los que gestionan esos capitales. Y nosotros, con los que solemos interactuar como emprendedores, pues va a ser con los General Partners. Los Limited Partners, probablemente el que ha puesto pasta en última instancia, ni lo vamos a ver, ¿de acuerdo? En el caso de los Business Angels, ellos son el Limited Partner y el General Partner, porque ellos invierten su propio dinero, ¿de acuerdo?
Este es un detalle importante porque, por una parte, los procesos de decisión, en principio con un Business Angel, son más ágiles. O sea, él no tiene que rendir cuentas a un tercero. Si a él le gusta y él tiene sus propios criterios de inversión, etcétera, etcétera, pues podría llegar a tomar una decisión de manera más rápida. Lo que pasa es que los Business Angels generalmente no invierten solos, o sea, según la dimensión de la inversión, pues invierten en un sindicato de Business Angels, en una red de Business Angels, ¿no? Una parte de esa red, pues se juntan e invierten juntos. Y bueno, y sí que puede haber problemas igual para ponerse de acuerdo entre sí, pero si comparamos un Business Angel 1 con un Venture Capital, el Business Angel en principio va a tomar la decisión más rápida, ¿de acuerdo? El Venture Capital va a pasar un poco más de tiempo porque tiene responsabilidad fiduciaria con sus limited partners. Es decir, si las cosas salen mal, va a tener que explicar por qué ha hecho esa inversión, ¿de acuerdo? A terceros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay procesos más intensos de due diligence, que se les llama. Due diligence es un conjunto de verificaciones que se hacen antes de invertir y se producen en diferentes ámbitos. Due diligence comercial, es decir, esta oportunidad de negocio se relaciona con qué mercado. Este mercado está creciendo, este mercado qué dimensión tiene, qué opinan los clientes potenciales de esta tecnología o de este producto, etcétera, etcétera. O sea, es la due diligence comercial. Lo que van a hacer también es una due diligence tecnológica. Esta tecnología, cómo se posiciona en términos de otras tecnologías competitivas, ¿no? Estamos hablando antes del tema de la energía de las olas. Eso es lo que se llama un Technology Rat Race. O sea, es una carrera en la que desde perspectivas diferentes se intenta implementar un estándar y puede ganar tanto el dispositivo que es así, el Pelamis, como nuestro dispositivo de generador de bombeo. Entonces, bueno, alguien que vaya a invertir en nuestra empresa de las olas, lo que va a hacer es una due diligence tecnológica para saber cómo nuestra tecnología es mejor que otras tecnologías con las que compite. Es decir, en última instancia, cuál va a ser el coste del kilovatio producido y cuáles van a ser los costes de mantenimiento posteriormente, porque puede que un dispositivo sea más barato, pero hay que integrar los costes de mantenimiento también detrás, ¿no? Entonces, todo ese tipo de consideraciones las van a realizar también. Y otro tipo de consideraciones pues es due diligence financiera, es decir, cómo están las cuentas, due diligence legal, contratos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, un venture capital pues va a desarrollar todas estas due diligence, porque si algo sale mal, lo que dirá a sus limited partners es, joder, yo he sido diligente y efectivamente he analizado todos los diferentes ámbitos del proyecto por terceros, y ellos también estaban de acuerdo conmigo en que esto tenía potencial, ¿no? Mientras que un Business Angel, pues generalmente no es que no haga due diligence, pero las hace de otro modo. Es decir, la due diligence comercial, pues igual va a cenar con el emprendedor y le dice, ah, sí, no, que tú me dices que vas a venderle a Telefónica y, vale, déjame ver tu smartphone y cuéntame dentro de tu smartphone quiénes son los contactos que tienes en Telefónica. Y si le vas a vender a Repsol, dime exactamente a quién conocer dentro de Repsol. Es muchísimo más directo, por así decirlo, pero igual puede ser incluso más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de decisión es un poquitito más rápido, no tiene responsabilidad fiduciaria. Y hay una diferencia también, que es en términos del horizonte temporal en el que ellos se mantienen en la inversión. Un Business Angel, en principio, pues sí que en algún momento querrá recuperar su dinero para poder seguir reinvirtiéndolo en otros proyectos, ¿de acuerdo? Pero probablemente el periodo en el que él se va a quedar en nuestra oportunidad va a ser más largo de media que un fondo. ¿Por qué? Porque el fondo tiene que retornar capital de media cada 7 años a sus limited partners. Es decir, un limited partner te da pasta, te da, yo que sé, 1 millón, y dice, joder, yo quiero dentro de 7 años que me devuelvas el millón más unos rendimientos, ¿de acuerdo? Entonces, los venture capital generalmente tienen horizontes de inversión pues en torno a 5 años, pues porque tardan cierto tiempo en negociar hasta que entran en una empresa y posteriormente la salida hay que gestionarla y lleva tiempo también. Entonces, generalmente de media es complicado que se te queden más de 5 años, porque tienen que disolver el fondo, devolver capital, levantar un nuevo fondo, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos, por eso es por lo que tenemos problemas en esta empresa de energía de las olas para conseguir que entre un fondo,
porque la perspectiva de ingresos está en el 2020 y no sé cuánto, y no hay ningún fondo que pueda invertir en una oportunidad que va a ir más allá de esos 5 años, 7 años que tiene duración del fondo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí que tiene un impacto. Y eso tiene un impacto porque según en qué industria, en qué sector queramos levantar capital, pues va a ser más factible que utilicemos business angels o que utilicemos venture capital independientemente del estadio de desarrollo. Por ejemplo, proyectos pharma, proyectos biotech, es que es prácticamente imposible dentro de un business angel, porque es que enseguida las necesidades de capital empiezan a escalar de manera descomunal en cuanto tienes que entrar en clinical trials, con animales, o sea, es que por mucho que te metan 100.000 euros, 200.000 y que te sirva para ir hasta no sé, enseguida necesitas millones y se van a diluir totalmente de manera brutal en el capital, ¿de acuerdo? Entonces, las necesidades de capital pues también es otra diferencia. Los business angels es complicado hablar de medias porque la dispersión es muy alta, ¿no? Pero pues de media podemos hablar de 50.000 euros, claro, una media, ¿no? Ahora bien, pues hay business angels pues, que han llegado a invertir 500.000 de una tacada y otros que invierten 10.000, pero es más en torno a 50.000, 100.000 euros y luego hay que irlos añadiendo, o sea, puede haber 5 business angels. Un venture capital de media, bueno, la media de inversión la vas a sacar rápido una vez que sepas cuál es la dimensión que tiene el fondo, ¿de acuerdo? Entonces ya, si pasamos a la siguiente slide, ahora os voy a explicar lo de los tickets medios. Lo único que quiero terminar de resaltar en esta es que tenemos que tener cuidado porque hay venture capital y hay business angels y business angels, es decir, algunos de ellos pueden tener un potencial de creación de valor más pequeño o más grande que otros, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel de control, los business angels en principio van a estar más encima tuyo que un venture capital. O sea, son personas que al final, joder, son personas individuales, meten pasta suya y generalmente lo hacen porque les entretiene, porque quieren también ayudar al emprendedor, ¿de acuerdo? Se quieren implicar en la empresa, pues pueden ser antiguos directivos, antiguos emprendedores que han hecho dinero y quieren apoyar, tienen un cierto rol de mentorship, ¿de acuerdo? Entonces, ellos invierten no únicamente para sacar pasta, sino para sentirse partícipes del desarrollo de nuevas empresas, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel control o a nivel implicación, pues efectivamente pueden tener más necesidades que un venture capital que se puede sentar más tranquilamente a que tú crees valor por él, ¿no? Pero también puede haber diferencias. Entonces, a nivel de potencial de creación de valor, pues según el proyecto y según el sector, pues un business angel o un venture capital pues pueden tener el mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué aquí realizo una diferencia? Porque sí que hay venture capital que que tiene una posición absolutamente financiera, o sea, entran, toman una participación y te van a preguntar que a ver qué tal va la empresa y a ver qué resultados tiene y tal, pero sin implicarse nada más, o sea, te van a pedir resultados sin implicarse, ¿de acuerdo? Business angel es complicado que adopte una posición de implicación tan pequeña porque es que no tiene ningún sentido, si no invertiría en bolsa. O sea, si tiene algo de capital, invierte en una empresa es porque en cierta medida quiere apoyar traccionándola, ¿no? Entonces el potencial de creación de valor pues debería ser algo superior por muy don money que sea en relación con el venture capital, ¿vale? Entonces si pasamos a la siguiente, bien, el tema de los tickets que os comentaba antes, estas son algunas preguntas, ¿de acuerdo? Cuando os decía, es que voy a hablar con un inversor. Bien, cuidado, o sea, que está muy bien el inversor, pero está bien hacer algunas cuantas preguntillas para poderle calificar mejor qué tipo de inversor es, porque habéis visto que hay un espectro importante en términos de implicación, en términos de creación de valor y bueno, nosotros nos queremos cerciorar que encontramos lo que estamos buscando y en algunos casos cuando tenemos un proyecto empresarial basado en una tecnología, lo primero de todo, antes de salir fuera a buscar financiación, tenemos que tener claro qué es lo que necesitamos, porque generalmente necesitamos dinero, pero algo más, ¿de acuerdo? Y ese algo más pues puede ser apoyo en el ámbito comercial,
o apoyo entendiendo un mercado, ¿de acuerdo? Apoyo llegando a ciertos contactos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ir a buscar capital tenemos que tener claro de qué es lo que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, algunas preguntas que tenemos que realizar para entender mejor con quién estamos interactuando. Pues la primera, pues es bastante obvia, es preguntamos, ¿y tú de quién eres? O sea, ¿tú de dónde vienes, ¿no? ¿Cuál es tu track record? ¿Qué es lo que has hecho? O sea, tú eres inversor, ¿en qué has invertido? ¿En qué empresas? ¿En qué sector? ¿Qué cantidad de capital has invertido, ¿no? O sea, si podemos hablar con... bueno, si te dicen, pues he invertido en tal y tal empresa, podemos hablar con los emprendedores para que nos den su opinión sobre qué piensan de vuestra relación, ¿no? Porque todas esas preguntas os van a hacer a vosotros. Y es que esto, un proceso de inversión no puede ser unidireccional. Hay que entender si hay feeling por las dos partes, ¿de acuerdo? Porque ellos os van a acompañar en vuestro proceso de desarrollo de la empresa, en vuestro proceso de desarrollo de la oportunidad de negocio, tecnología, pero os tenéis que sentir cómodos también con ellos, ¿no? Porque, bueno, pues al final el dinero, pues si tú tienes un proyecto potente se puede acabar consiguiendo, pero según quien ponga dinero, pues la empresa puede estar abocada a ser un éxito o igual incluso un fracaso porque acaba siendo una losa, ¿de acuerdo? Entonces, ellos van a realizar su due diligence y vosotros estáis absolutamente legítimos en realizar el vuestro. Entonces, preguntas obvias, o sea, vuestro fondo, o sea, ¿cuál es el track record del fondo? ¿Quiénes son sus gestores? ¿De acuerdo? O sea, ¿qué habéis hecho en el pasado? ¿Cuál es vuestro historial de inversión? ¿De acuerdo? ¿Quién es la persona que en el día a día va a interactuar conmigo? Si acabáis invirtiendo, ¿quién va a ser la persona con la que yo interactúe? Porque en algunos casos, dentro de un fondo, la persona que negocia con vosotros no es la misma que la que posteriormente va a sentarse en vuestro consejo de administración o la que vais a tener como interface para tratar el día a día, ¿de acuerdo? Entonces es importante también esa distinción. Otra pregunta, pues eso, ¿cuáles son las empresas que ellos tienen actualmente en cartera? O sea, ya no es únicamente inversiones del pasado, o sea, a día de hoy, ¿en qué empresas estáis invertidos? ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué sectores estáis invirtiendo? Porque, bueno, pues si sois buenos creando valor en empresas farma, pero yo tengo un proyecto de energías renovables, joder, pues es que igual no vas a poderme ayudar de la misma manera, ¿no? ¿En qué geografías? ¿De acuerdo? O sea, si nosotros en un momento determinado necesitamos desarrollar un proyecto más allá de nuestro territorio y la problemática es internacionalización, pues si este inversor es un inversor local que está acostumbrado a apoyar a empresas locales en un ámbito de desarrollo comercial, pues no más allá del Estado, pues joder, si queremos penetrar, no sé, en el mercado ruso, pues en fin, igual no es tan obvio lo que ellos pueden aportar, ¿no? Y preguntar, bueno, ¿cómo han creado valor en otros proyectos? Es decir, ¿de qué manera se implican? Se implican abriendo puertas, o sea, que conocen a gente y tocando puertas. Se implican porque tienen experiencia, por ejemplo, en redactar acuerdos comerciales. Pues claro, si somos una empresa pequeña y de pronto tenemos que hacer un acuerdo, el que sea estratégico, con General Electric, pues, en fin, pues está bien tener experiencia previa y el rodearnos de gente que nos pueda aportar legitimidad en ese tipo, o apoyo en ese tipo más que legitimidad, apoyo en ese tipo de negociaciones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera crean valor ellos en las empresas más allá de aportar capital, ¿no? Bueno, la pregunta de antes, ¿quiénes son los Limited Partners? Si los Limited Partners en un momento determinado son una entidad pública, gobierno vasco, etcétera, etcétera, pues probablemente no tengan ese requisito de devolver el capital cada 7 años, porque es una organización que está allí y lo que está persiguiendo en última instancia es el Limited Partner, es tener un impacto social, no tanto tener unos retornos del 20, 30%, lo que fuere, ¿no? Si los Limited Partners son fondos de pensiones, pues sí que van a buscar un retorno, pues porque generalmente invierten en deuda, invierten en acciones, etcétera, etcétera, y ese plus de rentabilidad lo intentan conseguir en otras inversiones alternativas, y los temas de Venture Capital y Private Equity forman parte de estas
inversiones alternativas, ¿no? Entonces la gente se jubila, etcétera, o sea, necesitan recuperar el capital cada cierto tiempo, ¿no? ¿Cuál es el capital del fondo? Vale, esta es una pregunta clave. Esta es una pregunta clave porque si yo en un momento determinado necesito 100.000 euros de capital, no tiene ningún sentido que vaya a haber a ningún fondo, ¿de acuerdo?, que gestione más de 20 millones. Porque nunca le va a salir a cuenta meterse a invertir 100.000 euros. Es decir, un fondo que tiene 20 millones, pues probablemente tiene que realizar en torno a 10 inversiones de 2 millones en total. Eso no quiere decir que nos metan de golpe 2 millones, sino que a lo largo de toda la vida de inversión en una oportunidad, ellos van a tener que desplegar en torno a 2 millones. Igual te meten medio millón de salida y tienen listo 1,5 millones para hacer ampliaciones posteriormente con otros socios. ¿De acuerdo? Pero si nosotros tenemos 20 millones, si un fondo tiene 20 millones, va a necesitar una masa de gente para poder invertir en tickets tan pequeños como 100.000. Y si tiene una auténtica armada de gente detrás, eso tiene un coste. Y entonces no va a tener ningún sentido a nivel de economics del fondo tener a tanta gente. O sea, si tú tienes 20 millones, pues vas a tener que desplegar en cada oportunidad de inversión pues en torno a 2 millones y hacer 10, porque solo te puedes centrar en crear valor 3 o 4 personas si tienes 10 inversiones. ¿De acuerdo? O sea, al final hay una limitación física, ¿de acuerdo?, del número de oportunidades que puede seguir un número determinado de gestores de un fondo. Y claro, si alguien te viene diciendo que tiene 20 millones y que te va a invertir 100.000 euros, joder, lo que es claro es que no pueden ser smart money. O sea, porque meterán dinero por todas partes, pero luego no esperes que se implique. O sea, porque obviamente no les da. ¿De acuerdo? Entonces, el entender cuál es la dimensión del fondo es muy importante, porque os podéis ahorrar muchísimo tiempo tocando puertas que sabéis de salida que A, no van a ser receptivas, o B, si son receptivas es mala señal. Pues porque no van a ser el capital inteligente que estáis buscando. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues inversiones de entorno... O sea, generalmente el venture capital pues se mueve en torno a medio millón de euros. ¿De acuerdo? Y generalmente además pues te van a pedir ya que tengas un track record de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos proyectos con alto contenido de I+D, tenemos proyectos tecnológicos de riesgo, etcétera, etcétera, lo más probable es que nos inviertan business angels o que nos inviertan fondos que no buscan únicamente rentabilidad, sino que tienen un componente, pues capital riesgo País Vasco y capital Vizcaya, o sea, que están buscando también tener un impacto, ¿de acuerdo?, a nivel de generación de tejido industrial en sectores estratégicos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el capital del fondo? ¿Cuál es el periodo del ciclo de inversión? Y esto es lo mismo, o sea, si tú, por ejemplo, claro, o sea, tienes que ver cuál es la dimensión del fondo y tienes que saber en qué momento del ciclo de inversión se encuentra. Es decir, es muy importante preguntar cuándo han levantado el dinero y cuándo han empezado a invertir. Porque si son 7 años hasta que desinvierten, lo que es interesante es tratar con un fondo en el primer, segundo año, porque tienen que desplegar capital. O sea, ahí es donde concentran sus inversiones. Ahí están invirtiendo a tope, buscando deal flow, hablando con promotores, tal, ¿de acuerdo? Porque tienen que desplegar la mayor cantidad de dinero en las mejores oportunidades, ¿de acuerdo?, para posteriormente centrarse. Si te viene un fondo que ha levantado capital hace 4 años, claro, lo que hacen esos fondos no es retirarse del mercado, o sea, siempre aparentan que están buscando deal flow, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si hace 4 años que han levantado un fondo, las probabilidades de que nos inviertan son bajísimas. Ahora bien, no te lo van a decir, porque ellos quieren seguir teniendo reputación en el mercado y que les vengan promotores con buenos proyectos, ¿de acuerdo? O sea, no pueden cerrar la persiana y decir, ahora, durante 3 años no vemos a nadie, ¿no? Porque si no, pues se deja de hablar de ellos, dejan de estar en las redes, etcétera, etcétera. Entonces, seguro que te van a ver y te van a decir que es un proyecto espectacular y tal, pero luego igual al final te van a poner una excusa, pero es que en realidad es que no podían invertir, pues estaban totalmente invertidos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante saber en qué momento del fondo están. Y si te invierten, pues les tienes que ir con una propuesta de valor en la que ellos puedan salir en 2 años, ¿de acuerdo? O sea, pues es que a los 7 lo tienen que desinvertir del conjunto. Entonces,
la cantidad de capital que tiene un fondo y en qué momento del ciclo de inversión, las dos son importantes y se tienen que machear con lo que estáis buscando vosotros. Si es Smart Money o no es Smart Money, ¿de acuerdo? O sea, gente que pueda contribuir desarrollando el proyecto y los periodos de permanencia o estabilidad que queréis tener en el accionariado, ¿vale? Y luego lo último, pues es eso, es decir, bien, pues podemos hablar con alguna empresa en la que hayáis invertido previamente, pues para cotejar un poco la experiencia que han tenido ellos en el día a día con vosotros y cómo les habéis apoyado creando valor, ¿no? ¿Alguna duda igual con el tema de los inversores? Pues no sé cómo estáis familiarizados, pero aquí no hay preguntas simples, ¿eh? O sea, podéis preguntar cualquier cosa. ¿No? Más o menos claro. Bien. Una pregunta, Nico. Aquí dices que una parte importante, bueno, que se puede conseguir por la financiación pública, ¿no? Digo, en otros modelos como Estados Unidos es común que entre tanto la administración pública apoyar, nada, cero, ¿no? Es un modelo totalmente distinto. Ya. Sí, vamos a ver. En el ámbito anglosajón, bueno, y Estados Unidos es ya bastante límite, en Estados Unidos son business angels. Se mueve, o sea, en MIT, la gente que está rondando por allí, pues son redes de business angels o business angels individuales o venture capital que se mete a hacer temas bastante semilla. ¿Y eso cómo repercute luego en, no sé, en el fondo de la competitividad y esto, no sé, qué es, porque es el propio modelo lo que difiere bastante, ¿no? O sea, es lo que entiendo igual. No tengo la transparencia aquí, pero básicamente si nosotros analizamos, ya una transparencia interesante. Si nosotros analizamos output en diferentes fases del proceso de I+D, si nos focalizamos, por ejemplo, en investigación básica y un indicador que pueden ser papers, por ejemplo, si comparamos Estados Unidos, comparamos la Unión Europea y el resto del mundo, a la Unión Europea le va comparativamente, y luego os voy a explicar cuáles son los otros indicadores, mejor que en cualquiera de los otros ámbitos. Es decir, investigación básica y producir conocimiento, no necesariamente aplicado, nos va de media igual de bien que a los Estados Unidos o que al resto del mundo, ¿no? Hay otro indicador intermedio. Sí, patentes. Vale. Luego, si nos focalizamos en patentes, ¿de acuerdo? Nos va bastante bien, algo peor comparativamente que en el caso de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pero donde es absolutamente flagrante la diferencia es cuando lo transformamos en ingresos generados por nuevas startups o cuál es, digamos, el impacto que acaba teniendo en el tejido industrial, ¿no? Y ahí nos ganan de goleada. Entonces, un factor clave, efectivamente, es que en el ámbito de la financiación pública, y lo podéis ver aquí, lo que tenemos es un control muy alto, nosotros como emprendedores, pero es que eso no nos apoya a crear valor. Y en muchos casos, más allá del capital, lo que necesitamos es apoyo, ¿de acuerdo? Y el modelo americano estaría aquí. Esa es la diferencia. Entonces, el problema no es únicamente el dinero, es saber qué hacer con ello, ¿no? Y tener el apoyo para centrar ese dinero en transformar el conocimiento, ¿de acuerdo?, en tejido industrial o en soluciones relevantes al entorno en el que nos movemos. Entonces, en algunos casos, pues por ejemplo, la famosa ley de emprendedores y tal igual, y que, bueno, no la he leído en detalle, porque se ha dado tantas vueltas, incluso antes de que llegara el gobierno a... Claro, se ha hablado de un montón de apartados y de un montón de cosas, y en muchos casos nos perdemos y no nos damos cuenta que el tránsito de aquí a aquí es clave, muchísimo más que otros ámbitos. ¿Y qué es lo que quiero decir con ello? Que en muchos casos lo que hay que hacer es favorecer la fiscalidad de los business angels para que tengan mayor incentivo, por ejemplo, para invertir. Que es algo que, por ejemplo, bueno, en el País Vasco pues estamos un poquitito mejor, bueno, según, porque esto es un tema de diputaciones, o sea,
la Diputación de Vizcaya, pues en Vizcaya, en el territorio foral, está un poquitito mejor que en Guipúzcoa o que en Álava, mejor que en territorio común en el Estado, pero muchísimo peor que en el Reino Unido, muchísimo peor que en Estados Unidos. Entonces, es un tema de capacidades, pero de incentivos también. O sea, no tiene ningún sentido que te casquen las mismas plusvalías que por conseguir dividendos en bolsa. ¿De acuerdo? Cuando alguien se está jugando su tiempo, se está implicando prácticamente en el día a día con un promotor. ¿De acuerdo? Entonces, en fin, hay food for thought. No tengo ni idea, igual es una pregunta un poco tonta, pero con el tema de los fondos, bueno, el Venture Capital ese, yo supongo que cuando entran en contacto con el grupo de investigadores o de gente que está con esa oportunidad de negocio, fijarán o planificarán un momento de retorno de inversión. Entonces, ¿qué pasa si cuando ya se ha fijado esa fecha y de hecho llega esa fecha, qué pasa si el negocio todavía por lo que sea, porque ha habido retrasos, porque se ha planificado mal, por lo que sea, no ha ingresado el capital suficiente como para devolver ese préstamo, ese dinero que te han dado? Hombre, la respuesta es que hay Cristo. O sea, porque básicamente ellos es que o van a tener que montar una pílula espectacular para que una parte de su inversión la mantengan en un vehículo aparte y tal y cual, mientras que ellos se centran en levantar un nuevo fondo. O sea, en realidad, ellos lo ideal es que desinviertan todo y lo devuelvan. Se pueden buscar soluciones en las que efectivamente pues guardan el vehículo que han utilizado de inversión en el primer fondo porque no pueden salir de lo que sea, pero es un pequeño Cristo, pero generalmente te van a meter presión a muerte para salir incluso con pérdidas. Entonces lo que te va a quedar es desequilibrio, porque es que ellos van a buscar un exit y tú estás buscando en seguir creando valor en tu empresa. Igual no son compatibles. Pues claro, de pronto, si un accionista clave sale de tu empresa, tú mandas un señalín al mercado. Dicen, joder, o sea, aquí que hay información asimétrica. Si este tío se va, hostia, igual es que hay algo, ¿no? O sea, yo no voy a entrar, ¿no? Que es un movimiento natural. Entonces, pues te crea un desequilibrio, tienes que gestionar una situación que te distrae de seguir pues vendiendo, creando valor comercial en esa oportunidad de negocio en esa empresa. Y para ellos pues un pitote pues, fiscal, financiero, en fin, o sea, por eso, o sea, generalmente lo que hacen es invertir a todo meter en los 2 primeros años, intentar salir, o sea, sus exits, sus proyecciones son a 3 años, con lo cual tienen 2 años de colchón, ¿de acuerdo? Pero bueno, o sea, que al final pues tienen que hacer una pequeña ingeniería para mantener el vehículo allí, y, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué es lo que buscan los inversores en última instancia? Pues bien, los inversores que son Smart Capital, ¿de acuerdo? O sea, capital inteligente que va a estar implicado en promover esta empresa y que no tienen únicamente una visión igual de acompañamiento, otro tipo de visiones, pero la gente que en realidad nos puede apoyar más a desarrollar nuestras empresas van a ser exigentes, ¿de acuerdo? Porque ellos tienen una cantidad de tiempo y de recursos limitados y lo van a intentar desplegar de la manera más eficiente posible en las oportunidades que tengan mayor potencial, ¿no? Y estos 4 ámbitos pues son prácticamente axiomáticos, ¿de acuerdo? Sí o sí los van a buscar, y aparte algunos más, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, la oportunidad de negocio tiene que estar focalizada en un mercado grande, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que resolver un problema suficiente enjundia, ¿de acuerdo? O sea, suficientemente grande. Y algún venture capital directamente, o sea, por ejemplo, los americanos dicen $1 billion. O sea, 1.000 millones. O sea, como mínimo, para que yo meta tal, 1.000 millones. En fin, según la dimensión del fondo, según tal, pues va a ser suficientemente grande, ¿vale? Y que esté en un mercado grande y creciente, ¿de acuerdo? Porque imagínate tú que de pronto desarrollas una empresa de base tecnológica y tal, pero es que hay una tecnología que viene por detrás que te puede canibalizar dentro de 3 o 4 años, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tú puedes estar en un mercado grande y creciente en el corto plazo, pero ¿de acuerdo? Tiene que tener perspectivas de futuro. Entonces, tú has identificado un problema que merece la pena resolver, tú has probado que tienes una solución tecnológica y que no hay riesgo tecnológico, que ya has avanzado en los diferentes TRLs, ¿de acuerdo? Disipando el riesgo tecnológico y ya tienes algo que funciona. Idealmente solo hace falta escalarlo, pero ya funciona el concepto en sí, ¿de acuerdo?
que cuando se hacen previsiones de qué aspecto podría tener una cuenta de resultados de alguien que explotara esta tecnología, pues nos sale a cuenta, es decir, los ingresos superan el coste del producto tecnológico, de la solución tecnológica, y absolutamente clave que lo podamos defender, ¿de acuerdo? Es decir, hemos identificado un Eldorado, tenemos una receta mágica, pero que no nos copien, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 elementos son absolutamente clave. Entonces, lo que nos sucede en el día a día aquí en Tecnalia, en muchos casos, es que pues tenemos resueltos, podemos tener identificados la oportunidad, tener tecnologías que nos sirven para explotar esa oportunidad de manera rentable, pero es que igual esto no es patentable. Y claro, ese puede ser un problema, ¿no? Entonces, lo que hay que darle una vuelta es ver cómo lo podemos proteger. Porque, bueno, pues eso, igual es secreto industrial, como decíamos previamente, igual lo podemos... No hace falta protegerlo porque igual podemos saturar el mercado rápido y luego veremos. Es decir, imaginaros que, por ejemplo, si estamos vendiendo maquinaria, una vez que alguien toma una decisión de comprar una maquinaria, ya le da igual, entre comillas, que venga una máquina mejor, porque es que él ya la empieza a tener amortizada. Entonces no va a quitar su cadena de montaje para traer una nueva mejor, pues porque es que ya tiene costes hundidos. Ha comprado, la tiene que amortizar y ya está. Entonces, si nosotros de pronto pues, tenemos una oportunidad, aunque tenga una ventana pequeña, conseguimos saturar el mercado porque justo los ciclos de reemplazamiento de maquinarias pues coinciden porque que el parque instalado, el 50%, se tiene que renovar en ese momento, pues si estamos en el lugar adecuado, en el momento preciso, pues incluso si no tenemos una protección, pues podemos aprovechar en plan one-off esa oportunidad, ¿no? Pero no es ideal y claro, y hay que ver si tenemos una ventana suficientemente buena para explotar. Otra manera de proteger, y lo vamos a ver más adelante, las marcas. O sea, al final, Coca-Cola o mucho secreto industrial, su elemento de defensa es la marca. Y lo típico, ¿no? O sea, tú pruebas una Pepsi, una no sé, y seguro no tiene ni puñetera idea con las cervezas. Pero es una Stella Artois, Kronenbourg, seguro que no. O sea, haces un blind tasting de estos y no tienes ni puñetera idea. O sea, son negocios en los que la clave es la marca. Y al final consumes una marca, no consumes el producto. Te gusta ver Coca-Cola con el vaso de Coca-Cola. O sea, ¿de acuerdo? Entonces, en el ámbito de tecnología no es tan fácil, ¿de acuerdo? Porque es que estás creando nuevos mercados, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, pues lo que sí que puede ser clave es pues, tener un cliente satisfecho y si efectivamente pues ha tenido que cambiar su manera de hacer dentro de sus procesos productivos y está satisfecho con tu solución y tal, pues igual no va a tomar el riesgo de intentar cambiarlo todo por intentar optimizar en el mejor de los casos un 5%, ¿no? Y bueno, pero es muy importante la parte esta de protección, ¿de acuerdo? Y luego, todos estos 4 están bien y por si no fuera complicado ya conseguir los 4, al final los inversores invierten en gente. ¿De acuerdo? O sea, puede estar muy bien la tecnología, puede estar muy bien la oportunidad de negocio y todo lo que quieras, pero al final invierten en personas que son las que transforman todas estas oportunidades en realidad. ¿De acuerdo? Son las que van a acabar vendiendo esos productos, son los que van a acabar levantando capital cuando hace falta y en muchos procesos de inversión, sobre todo con Business Angels, el feeling es clave. O sea, pues tú puedes decir, es que este tío, este investigador es un puñetero borde y es que yo aquí no me veo en el día a día invirtiendo con él. Pues cada cosa que le digo, el saberlo todo, pues no, tiene que ser de la otra manera, tal. Entonces, al final el capital humano es absolutamente clave, ¿de acuerdo? Pues los negocios los sacan haciendo personas. O sea, todo el resto está muy bien, pero no hay que desdeñar la parte del capital humano. Y es por eso, por lo que comentábamos antes, que para nosotros es clave buscar pues, equipos de promotores dentro de las empresas que estén lo más equilibradas posible, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora vamos a entrar, y os voy a explicar rápidamente qué es lo que vamos a hacer luego, para que empecéis a pensar un poco, ¿de acuerdo? Y vamos a pasar por una prueba de algodón las ideas, oportunidades de negocio que podáis tener para luego, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer al final, voy a intentar no enrollarme mucho,
va a ser una serie de elevator pitch. Entonces, no sé cuántos estamos, pero igual nos vamos a juntar en grupos de 3, yo creo, ¿de acuerdo? O sea, más o menos pues como estáis distribuidos, 3 aquí, 3 allí, aquí estáis perfecto. Igual podéis buscar a alguien por detrás, vosotros 2, con la chica justo está detrás vuestro 3, y tenemos un grupo de 3, 3 y 3, fíjate, perfecto. Vale, entonces, os podéis juntar en grupos de 3 y básicamente lo que vais a hacer es una serie de elevator pitches. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el concepto de elevator pitch? Pues esto es como podéis anticipar, la típica americanada, ¿de acuerdo? El elevator pitch, pero que tiene bastante enjundia el tema. Entonces, lo que recrea es, y oiréis hablar mucho de elevator pitches y tal, y cuando vais a hablar, no, el elevator pitch es de 7 minutos. No, eso no es un elevator pitch. El elevator pitch original, el concepto, es básicamente, tú eres un promotor, un emprendedor, y estás en un hotel, tal, y de pronto te encuentras con el cliente en mayúsculas. O sea, aquella persona, ¿de acuerdo? Que si tú pensaras, joder, ¿y quién sería clave en esta empresa para que se pudiera desarrollar, o a quién te gustaría vender, tal? Te encuentras a ese tío al lado tuyo esperando en el ascensor. ¿De acuerdo? Un hotel de no sé cuántos pisos, pues el tiempo de que baje el ascensor y tú subas, es decir, como 30 segundos, tienes esos 30 segundos en los que él, como está esperando al ascensor y no tiene otra cosa que hacer, puede ser receptivo a que tú le sueltes tu chapa. ¿De acuerdo? Que efectivamente no tiene que ser una chapa, sino que tiene que ser algo memorable. Que el tío se acuerde de ti. Digamos, que este perico de los palotes y tal, joder, o sea, pues sí que tiene sentido esto. Espérate, pues igual efectivamente vamos a quedar un día que me explique ya en más detalle, a ver cómo lo podemos hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, es una conversación memorable, corta, ¿de acuerdo? Con una persona clave para el desarrollo de tu proyecto, ¿de acuerdo? De tu empresa, que sea alguien que el hecho de que esté contigo o no esté contigo pueda ser diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser algo conciso, ¿de acuerdo? O sea, hay que ir al grano, tienes 30 segundos, ¿de acuerdo? Tiene que ser impactante y memorable, entonces cada palabra cuenta, ¿vale? Entonces, la estructura, y hay muchas maneras de hacerlo, pero la estructura es una estructura que se utiliza generalmente en los spots publicitarios. Y en esto Procter & Gamble son muy buenos. No sé si os acordáis de la Villa Arriba, Villa Abajo, el tema de failing, ¿no? Se ubica primero el problema es la pedazo de paellada tal y cual, y el Cristo que se monta de grasa, ¿de acuerdo? Y la solución, que son unas gotitas, ¿de acuerdo? Del fairy plaf, y todo se limpia. ¿De acuerdo? Y muchos spots publicitarios son elevator pitches. Y la estructura generalmente suele ser problema y solución, ¿de acuerdo? Tiene que ser algo memorable, impactante. Esa es la estructura de un elevator pitch. Entonces, básicamente, enlazando algunas cosas que hemos dicho previamente, pues si estamos en un entorno business to business y nuestra tecnología va a ser destinada a ser comercializada a una empresa, a alguien que le resolvemos un problema, pues en términos de estructura, que diríamos primero, yo sé que tú eres una acería y tú tienes un problema porque todos los años te gastas 5 millones o te gastas lo que sea desprendiéndote de polvos de acería. Y eso a ti te cuesta todos los años 5 millones. Y yo tengo una solución por la cual ese coste de 5 millones lo voy a transformar en un nuevo ingreso con un potencial de 7 millones. Y él diría, hostia, we are talking. ¿De acuerdo? Porque consigues tener empatía, porque efectivamente dice, joder, no, es que entiende de mí, entiende de mis problemas y entiende exactamente qué impacto puede tener. Ahora bien, luego lo que tendrás que explicar es cómo lo haces, ¿de acuerdo? Pero básicamente esa tiene que ser la estructura, ¿no? Entonces, decimos, mercado cifrado monetariamente, ¿qué problema resuelves? O sea, y lo que es impactante son cifras, ¿no? Para todos nosotros. O sea, pues al final intentar traducir el problema que resuelves, ¿de acuerdo? En una cifra. Esto es el customer pain. Customer pain cifrado monetariamente. Es decir, polvos de acería y yo te resuelvo un problema de 5 millones de euros, que es lo que te cuesta todos los años el responder a esta reglamentación medioambiental para no tirar los polvos de acería en el primer sitio que pilles, ¿de acuerdo? Entonces lo que tienes que decir es
tu propuesta de valor. A ese problema, ¿tú cómo lo solucionas? ¿Haciendo qué exactamente? ¿De acuerdo? ¿Y qué impacto tendría dentro de ese problema? ¿No? Y tú dices, pues yo tengo un sistema de valorización, efectivamente, de residuos, de polvos de acería, que permite conseguir hierro y zinc enriquecido. Y el coste de la tonelada de zinc a día de hoy es $1.400 o 1.400 euros o lo que fuere, ¿no? Con lo cual, pues ese problema de 5 millones te lo transforma en 7 millones, ¿vale? Entonces, una estructura concisa, lo que podéis hacer es, como no vamos a tener probablemente tiempo, pensad todos en una oportunidad, ¿vale? Que probablemente igual ya tengáis. Pensad todos en una oportunidad y luego cuando os juntéis los tres elegís una. Y al final hacemos pitches de cada trío elige una, ¿de acuerdo? Si a uno le sobra, a otro le falta, podemos hacer hasta un mercado aquí en el que... ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar por una prueba de algodón estas oportunidades que podéis tener. Entonces, vale, todo esto del pitch está muy bien, pero ¿qué es lo que haría? O sea, esto te abre la puerta al inversor, ¿no? Pero ¿cuál es la batería de preguntas que se va a hacer él o que nos va a hacer para cerciorarse de que nuestra oportunidad de negocio merece la pena ser invertida? Que en realidad, en última instancia, lo que está persiguiendo es esto, tener una imagen, ¿de acuerdo?, que le confirme desde diferentes ángulos esta foto. Estamos ahí. Y que aparte somos nosotros los que podemos explotar esa oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues entramos con estas baterías de preguntas. En algunos casos, bueno, me podéis hacer alguna pregunta. Tenemos como 35 minutos. Voy a entrar en cierto nivel de detalle, pero al mismo tiempo las tenéis algunas escritas y son bastante autoexplicativas, ¿no? Entonces, hemos hablado bastante, ¿no? ¿Cuál es el problema que resuelves, ¿no? Y dentro de Tecnalia, pues muchas veces cuando vienen los investigadores a hablar con nosotros con Tecnalia Ventures, pues vienen súper excitados porque hace no sé qué gaita, sueltan 14 palabras de estos que no saben ni cómo se escriben, de tecnología, de nada, y dices, ¿y esto qué problema resuelve? ¿A quién? O sea, ¿quién estaría dispuesto a pagar por esta cojo tecnología, ¿no? O sea, efectivamente, no, es que es lo más innovador que hay y ¿de acuerdo? O sea, que todo ese conocimiento tecnológico, ¿qué impacto tiene en última instancia? Y de nuevo, estamos hablando de un ámbito de tecnología aplicada, no tanto de tecnología básica, que es una diferencia importante. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cuál es la problemática que resuelve? ¿Cuál es la necesidad de mercado? Y lo que hemos dicho, en un entorno business to business, es decir, cuando estamos vendiendo a empresas, en realidad tú le tienes que resolver el problema de cuenta de resultados a alguien. Si estamos vendiendo a clientes, si estamos vendiendo a personas, pues al final un tío se compra un iPad porque le apetece, pues porque le parece cool, porque lo ha comprado su amigo, por lo que sea, ¿de acuerdo? Pero si tú eres una empresa, pues tomas decisiones en última instancia con la cuenta de resultados en mente, ¿de acuerdo? Entonces sí que hay una diferencia, porque me puedes decir, joder, es que yo tengo tal y cual, y con un iPad pues no sé qué problema resuelvo, soy más caro que cualquier otra cosa. Bien, los entornos business to customer se mueven con otros parámetros, ¿de acuerdo? Ya son parámetros en los que hay que identificar necesidades no satisfechas, no tanto problemas, la imagen de marca es particularmente relevante, las dinámicas son diferentes, pero probablemente el desarrollo de nuestras investigaciones acabe cristalizando en oportunidades de negocio en el entorno business to business. ¿De acuerdo? Generalmente, en algunos casos igual no. Vale. Entramos ya aquí en un poquito más de detalle en el mercado. Bien, un problema típico, ¿no? Te viene el investigador la primera vez y le dices, ¿qué problema resuelves? Bien, te viene la segunda vez y te dice, joder, resuelve un problema de 10.000 millones de euros. Todo serio, tal. Y dices, bien, entonces, ¿a qué tipo de clientes va destinado? Claro, hostia, un mercado de 10.000 millones de euros, te dan ganas de dejar todo el resto de proyectos y focalizar todo Tecnalia Ventures en explotar esta oportunidad y vamos, o sea, ya salvamos Tecnalia para los próximos 10 años, ¿no? Y ahora dice, no, esto... los clientes... No, pues son promotores de nuevos parques eólicos en España. Y dices, bien, de acuerdo, o sea, tu oportunidad de mira, en realidad esos son los clientes, pues vete quitándole un par de ceros al final y ya veremos si al final nos queda algo, porque dices,
joder, tu oportunidad es 10.000 millones de euros, me quieres decir que igual el mercado de eólica son 10.000 millones de euros. Pero si en realidad tu tecnología va destinada a nuevos parques eólicos en España, dices, en el mejor de los casos, aunque lo extiendas al mundo, pues no estamos en un mercado de 10.000 millones de euros. Entonces, cuidado, hay que tener cuidado a la hora de identificar mercados, porque efectivamente vamos a tener un mercado high level, efectivamente el de la energía eólica, pero luego tenemos que ir bajando a nivel terrestre, ¿de acuerdo? Determinar dentro de ese supermercado cuál es el mercado en el que nosotros podemos tener un impacto. Pues, por ejemplo, en el mercado de los polvos de acería hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, puedes pensar que tu mercado, puedes sacar tu mercado a través de toda la cantidad de toneladas de polvo de acería que se generan en todas las acerías y decir, bien, si yo valorizo todo ese polvo de acería, ese sería mi mercado potencial. Bien, sí y no. O sea, en realidad tu mercado potencial a día de hoy es aquella parte de polvos de acería que busca ya alguna metodología de valorización, ¿de acuerdo? Es decir, que está siendo tratado con tratamentistas, ¿de acuerdo? Ese es un mercado en el que probablemente puedas tener un mayor impacto, lo cual no quiere decir que también puedas copar el otro mercado, ¿no? Pero al final son círculos concéntricos, ¿de acuerdo? Y alguien podría decir que efectivamente esta oportunidad de los polvos de acería se sitúa en un mercado de 100.000 millones de euros porque se sitúa en el mercado de las acerías. Dices, ya, pero el mercado de las acerías me queda un poco lejos, ¿de acuerdo? A lo que estoy persiguiendo en última instancia. Entonces, lo que hay que hacer básicamente para identificar la parte de mercado viene muy asociada con quiénes son tus clientes, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente tú estás posicionado en un mercado a un nivel muy macro, pero en última instancia el cálculo del potencial real de tu mercado es un análisis más bottom-up. O sea, vas a empezar a calcular cuáles son los clientes potenciales, cuántos te comprarían y cuánto. Y a partir de ahí, pues sí que vas a tener una estimación más realista de tu mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mercado, cuál es el segmento específico de mercado al que se dirige este proyecto? Pues esto, eólica, pero dentro de eólica, ¿a qué te dedicas? No, pues me dedico a aumentar la vida media, me dedico a aumentar la vida de los generadores eólicos instalados en parques. Y dices, ya, muy bien, pero ¿cuál es la vida media del parque instalado? Porque es que igual nuestro mercado va a estar dentro de 5 años. Igual todavía no hay una problemática de extender la vida útil de los generadores de parques eólicos, ¿no? Pues igual mi mercado a día de hoy tiene 100 unidades, pero efectivamente va a haber un mercado importante de 2.000 unidades dentro de 5 años, ¿no? Entonces, importante saber exactamente tu tecnología, qué problema resuelve, a qué clientes y a partir de ahí construyes el mercado, ¿vale? Importante que se trate de un mercado en crecimiento, ¿no? Una falacia típica pues es decir, no, joder, es que yo lanzo esta tecnología y tal y voy a tener 50% de cuota de mercado. Y dices, ya, pero ¿cuál es la dimensión, ¿no? O sea, no es lo mismo tener el potencial que sean 2 unidades que se pueden vender y tienes 1 y que sea un mercado que esté estanco, que efectivamente sea un mercado que esté en crecimiento, ¿no? Entonces, lo que es importante es tener la foto a día de hoy y cuáles son las perspectivas. De la misma manera que alguien que estuviera interesado en fotografía analógica, pues es que no tendría mucho sentido en estar copando cada vez partes de mercados superiores en los años 2000, porque venía el digital, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también sobre no únicamente la dimensión actual, pero cuáles son las perspectivas. Algo importante también y que gusta a los inversores es que sea una oportunidad global, que sea algo que resuelva un problema aquí y que resuelva un problema pues, de acerías también en China, en la India, en donde sea. Es decir, oportunidades globales que sean escalables, ¿de acuerdo? Porque si no, el problema que tenemos es que tenemos una limitación obvia a ese mercado y generalmente si no es un mercado global, si es un mercado global sea más grande por narices que si es un mercado más geográficamente más restringido, ¿no? Bien, el tema de los clientes es clave, y el tema de los clientes es clave no únicamente porque nos da una idea de cuál es la dimensión real de nuestra oportunidad de negocio, sino porque de todo lo que vamos a hablar
al final, la prueba del algodón son tres temas, o sea, tres elementos que son bastante básicos, pero cuando leo planes de negocio o veo pitches de inversión y tal, muchísimas veces, en muy pocas ocasiones, en proyectos de base tecnológica tempranos están claras. Y esos tres elementos son tan simples como tener claro quiénes son tus clientes, cuál es el producto o servicio que les ofreces y a través de qué canales. O sea, estos tres elementos son clave para cualquier negocio, en cualquier ámbito. Si estás haciendo algo en medicina nuclear, si estás haciendo algo en un entorno de acerías, da absolutamente igual, es axiomático. Tienes que tener estos tres elementos en cualquier negocio y tienen que estar claros, porque si no lo están, ¿de acuerdo?, durante la interacción que vas a tener para intentar financiar este proyecto, van a surgir dudas y van a surgir dudas que van a ser que van a determinar el que alguien te invierta o no, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de esos elementos es efectivamente tener claro quiénes son tus clientes. Por tener claro quiénes son tus clientes va a determinar cuál es el potencial que tiene esa oportunidad de negocio en términos de mercado. Pero es que además lo que va a determinar detrás, que lo vamos a ver en más detalle, es cómo vas a llegar a ellos. O sea, tener reflexionado qué canal vas a utilizar para llegar a ellos, ¿de acuerdo? Y estos tres elementos tienen que ser armónicos. Pues tú no puedes decir que tu producto es Armani y que lo quieres vender en Eroski. Hay un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres elementos tienen que tener absoluta armonía entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de los clientes. Y hay diferentes tipologías, ya lo hemos dicho. Business to customer, si efectivamente estás en un entorno business to customer, no te vale decir yo esto se lo voy a vender a personas de la calle, sino lo que tienes que tener claro son la demografía. Esto va destinado a que personas de entre 20 y 35 años, qué tipo de vida, solteros, que viven en ciudades, que, en fin, ¿de acuerdo? Porque es que de nuevo eso va a determinar el canal al que quieres llegar. En un business to business exactamente igual, ¿de acuerdo? O sea, si tú estás pensando en que al final esta valorización de polvos de acería la vamos a explotar sobre todo en acerías de, yo qué sé, de la India, pues igual ir con alguien como con Barry, pues tiene más o menos sentido, o sea, tiene que estar en consonancia, ¿de acuerdo? El partner que quieras elegir con dónde se sitúan tus clientes, ¿de acuerdo? Y luego existe también otra categoría que es business to government, o sea, venderla a la administración pública, que es un arte, bueno, sí, o sea, pues sigue otro tipo de procesos, ¿de acuerdo? Y no es ni lo uno ni lo otro. Generalmente los parámetros tienen que ser los mismos que el business to business, porque le tienes que resolver a alguien, se supone en principio un problema de cuenta de resultados, aunque luego vemos en el día a día que igual le resuelves otro tipo de problemas a alguien, ¿no? Y no eres necesariamente la mejor oportunidad y la más competitiva. Vale, entonces, el tema de los clientes es clave y te juegas la credibilidad de tu proyecto, ¿no? O sea, teniendo claro a quién va dirigido. Y en última instancia, lo que es música para los oídos de un inversor es que conozcas pues, prácticamente con nombres y apellidos quién es. O sea, no, es que voy a vender a acerías y tengo aquí esta lista y tengo 14 y hay 3 que están aquí, 2 que están allí, conozco al responsable de planta de tal, conozco a no sé quién, pues lo que decíamos antes de déjame el teléfono y a ver a quién conoces en Telefónica y te contaré cómo de creíble eres, ¿no? Si me estás diciendo que tu cliente principal es Telefónica, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso está muy bien, pero generalmente los proyectos de valorización de tecnología, el 99% fallan aquí abajo. ¿De acuerdo? Es entender cómo se realizan las decisiones de compra, en última instancia, de nuestros clientes potenciales de nuestros productos o servicios. Es decir, si estamos vendiendo a la administración pública, y por ejemplo estamos vendiendo pues un test que va destinado a que los pacientes de cáncer de vejiga les podamos diagnosticar mejor qué tipo de fármaco va a ser más pertinente a la hora de tratar su problema, lo que es absolutamente clave, igual, es cerciorarnos de si existe un código de reembolso a nivel de la seguridad social de este tipo de tratamientos. Porque aunque la incidencia sea muy alta, si no hay una fuente de financiación para pagar por este tipo de servicios, esta fuente de financiación generalmente en nuestro sistema de salud es pública, pues olvídate,
y se articula en torno a ese código de reembolso. Entonces, lo que hay que entender no es únicamente la incidencia del cáncer de vejiga en España, no hay que entender, sino que nuestro producto hay que entender cómo se vendería, a través de qué canal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el ámbito de salud es el más complicado, bueno, el más complicado, es un ámbito bastante complicado, porque el usuario final no es el que paga por el servicio y hay otros prescriptores en medio. ¿De acuerdo? O sea, hay gente que toma decisiones por él. Entonces, en el ámbito de salud está muy bien pensar en el paciente, obviamente, pues que en última instancia te lo va a comprar igual Osakidetza, o te lo va a comprar una administración pública, o hay que entender si igual lo compran los hospitales, hay que entender cuál es el rol que juega el médico, porque lo prescribe en última instancia. Entonces, tienes que entender la perspectiva de un montón de personas que están implicadas en este proceso de compra. Y aunque tú tengas algo que ahorre costes, que tenga una... si no consigues atinar exactamente cuál es el mensaje que tienes que posicionar y cómo lo tienes que posicionar en esta cadena de decisiones que existen en torno a la decisión de compra, pues probablemente no tengas éxito, ¿de acuerdo? Tienes que tener en cuenta también que si tienes un producto que va destinado a venderse a la administración pública, los periodos de decisión son grandes, son elevados, pues van a ser meses y meses. Y tienes que tener cuidado porque necesitas cash detrás. O sea, puede ser muy jugoso y decir, joder, es que con que venda uno, ¿de acuerdo? Con que tenga un contrato que detrás tiene no sé cuántas unidades, ya tengo break-even. Pero cuidado que no te quedes con la lengua afuera sin cash en el proceso. Igual cuando estás a punto de cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, el entender muy bien cómo se realizan las compras, ¿de acuerdo?, de nuestros productos o servicios es clave. Y es, si me preguntarais, bueno, todos son problemas, porque obviamente todos los elementos cuentan, ¿no? Si no tenemos protegida primero la patente, si no tenemos tal, pero una vez que tenemos ya conformado, digamos, lo que hemos hablado previamente, ¿no? Que tenemos identificado el mercado, que efectivamente no hay riesgo tecnológico, que lo podemos explotar como un beneficio, que se puede proteger, que somos muy buenos como equipo. Claro, el ser muy buenos como equipo implica que seamos buenos descifrando en el mercado cómo funciona esto. Y ahí es donde generalmente en un equipo promotor necesitamos a alguien más que un tecnólogo. Es el tío que va a hacer preguntas, que va a hablar por aquí, va a hablar por allá, va a hablar con este, va a hablar con el otro, va a atar, digamos, todos los diferentes nodos y decir, hostias, cuidado, que aquí el responsable financiero es el que en última instancia valida. Entonces está muy bien hablar con key opinion leaders médicos, pero como el doctor no diga que no, la hemos jodido. Entonces vamos a ver, con este tío lo que tenemos que ir es con un mensaje en el que le decimos, si tú me compras a mí y tal, tu cuenta de resultados mejora de esta manera. Mientras que al médico eso igual, pues le da igual, porque lo que quiere es efectivamente aumentar la esperanza media de vida de sus pacientes. Entonces le tienes que ir con un estudio en el que hable efectivamente de cómo, tratando con el fármaco adecuado, la vida media de un paciente y la calidad, sobre todo, de vida media de un paciente aumenta. Y tenemos que modular el mensaje para convencer a diferentes actores que todos son clave en la cadena de decisión. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que descifrar es, en última instancia, pues eso, cómo se toman las decisiones, pues para valorizar esos polvos de acería, a quién le estamos resolviendo un problema, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, y para hacer esto, pues no se puede hacer con un Google en Internet, hay que hablar con gente, ¿de acuerdo? Y tenemos que hablar con muchas personas, desde diferentes ángulos, ¿vale? Entonces, este elemento, tenedlo siempre muy, muy en mente, en cualquier proceso de valorización de activos. Bien, segundo elemento clave, clientes, lo tenemos centrado, y aparte de los clientes tenemos centrado cómo toman sus decisiones, etc. El siguiente elemento clave es saber qué es lo que vendemos. Me parece una chorrada, en muchos casos pues se puede mezclar un producto con un servicio, porque tú puedes vender, pues el típico ejemplo, ¿no?, en el mundo de los motores aeronáuticos, ¿dónde haces el negocio? En el mantenimiento, no tanto vendiendo el motor, prácticamente lo vendes haciendo parra. Lo que es jugoso es el contrato de mantenimiento detrás. Y en muchos entornos en los que vendes maquinaria, etc., pues es el recambio donde haces el dinero. O sea, tienes un caballo de Troya y posteriormente, entre comillas, lo que haces es explotar, pues vía recambios, piezas, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es absolutamente relevante. Entonces, claro, si tú
eres bueno haciendo máquinas, pero lo que el cliente aprecia es servicio, pues tienes que tener cuidado porque te vas a tener que asociar con alguien que pueda proporcionar el servicio. O sea, tú vas a vender la máquina, pero ya tienes que tener un partenariado con esta organización que te va a proporcionar el servicio, o pensar si lo haces tú desde cero. Porque ahí tienes que ver cómo de bueno serías montando ese servicio, ¿no? Bien. ¿Cuál es el mercado de los clientes finales? Ya lo hemos tratado. Bien, y el tercer elemento son los canales, ¿no? Yo tengo claro quiénes son los clientes. Los clientes son rusos ricos que viven en Londres. Yo vendo un producto que se posiciona más o menos como yo qué sé, Gucci, no sé qué, tal. Y bien, pues eso o sea, ¿cuál es el canal? ¿Qué es lo que lo vendo a través de Harrods o monto mi propia cadena retail? Bueno, pues eso son las decisiones. Lo que está claro es que no lo vas a vender en Tesco, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, son ejemplos que cuando los oímos decimos, joder, qué chorrada. Bien, pero en el día a día pues sucede, ¿no? Pues nos llegan propuestas y tal, y joder, si es que tenemos una oportunidad en el ámbito de las depuradoras, una tecnología cojonuda, tal, y nos hemos juntado en un proyecto europeo con no sé qué empresa de Cantabria. Y le preguntan, bien, muy bien, o sea, no los conozco, pero no quiero decir nada porque efectivamente yo no conozco el sector, pero ¿y qué porcentaje representan ellos de tu mercado potencial? Bueno, en realidad no mucho, ellos representan el 0,5%, y dices, ¿y entonces por qué nos asociamos con ellos? O sea, ¿de acuerdo? Y es muy típico, ¿de acuerdo? En proyectos pues, de programa marco europeo 2020 y tal, pues y es que ahí tienes la posibilidad de montar el embrión, ¿de acuerdo? De un consorcio que posteriormente acabe explotando ese proyecto. Entonces, piensa en quién te puede acompañar a nivel proveedor de lo que sea, de maquinaria o de algún elemento clave, centros de investigación básica, joder, pero piensa también en algún industrial que te pueda ayudar a explotarlo. Y no te asocies con el primero que pasa. Piensa en términos más estratégicos, porque el canal es importante. Entonces, si el canal es importante, que tú mismo me dices que este representa o llega al 0,5% del mercado potencial, joder, pues tú mismo verás si es el socio con el que efectivamente crees que tu negocio puede tener mayores perspectivas de éxito, ¿no? Vale. ¿Cuál es la estrategia de ventas? Bueno, pues aquí depende mucho del sector, ¿de acuerdo? O sea, en fin, pues utilizando símiles de otros ámbitos, pues eso, descuentos o en fin, tienes que darle periodos de prueba, y una vez que, en fin, hay que pensar cómo se hace dinero en esta nueva oportunidad de negocio. Pues por lo mismo, en el ámbito de los polvos de acería, claro, nosotros en última instancia, ¿cómo vamos a hacer dinero? Haciendo máquinas, o sea, haciendo hornos, que son los que valoricen esos polvos de acería, o montamos nosotros una planta de tratamiento de esos polvos de acería, y si vendemos máquinas, vendemos las máquinas a los aceristas para que los exploten ellos mismos, o vendemos máquinas más grandes a los tratamentistas. Tenemos que dar una vuelta al modelo de negocio, ¿no? O sea, cómo a partir de esa tecnología, esa oportunidad de negocio, la podemos explotar monetariamente, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos pues, con las empresas de eficiencia energética, ¿no? Bueno, llevarse una parte de los ahorros energéticos que generen. Obviamente esa es la venta más fácil. Si tú vas a alguien y le dices, esto no te cuesta nada, ¿de acuerdo? O sea, no tienes que pagar nada. Únicamente de los ahorros que te genere, me llevo un porcentaje. Pues la venta es muchísimo más fácil que alguien que le dice, no, esto efectivamente cuesta no sé cuánto, en 3 años lo vas a tener pagado y a partir de ahí es todo beneficio. Y dice, hostia, ya, pero dentro de 3 años o dentro de 4, ya, pero yo no tengo dinero ahora para adelantar, ¿y cómo te pago esto? O sea, al final es importante el modelo de negocio detrás, porque es que igual, en última instancia, estamos vendiendo una máquina, ¿no? Y de una manera pues podemos desarrollar un modelo de negocio que sea para el cual el cliente sea muy receptivo, te dice, instala la máquina, efectivamente ya te diré si ahorro dinero o no, y tú te llevas una parte de lo que ahorres.
y en la otra te dice, a ver dónde saco el dinero. O sea, pues esta máquina, ¿qué me dices qué tal? Y sí, 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 no. ¿De acuerdo? Entonces es bastante importante. Bien, el tema de los márgenes y tal tampoco, o sea, no vamos a entrar, o sea, es bastante explicativo, ¿no? El tema del modelo de negocio escalable, bueno, en realidad el último punto lo que quiere decir es que lo que nos va bien en una tipología de clientes o en una geografía es escalable y nos puede ir bien en otras zonas, ¿no? En otros clientes, en otras regiones, o que nos podemos mover desde valorización de polvos de acería a valorización de residuos de yo que sé qué, ¿de acuerdo? No de un proceso de acerías, sino de otro tipo, ¿no? Y en vez de obtener hierro y zinc, pues obtienes otro tipo de materiales, ¿de acuerdo? Bien, el tema de los competidores, vale, este es un clásico también, pues eso, te vienen oportunidades de inversión y tal, y ¿hay competencia? Joder, pues no, he mirado tal en todo el mundo, nadie hace esto, ¿no? Claro, y hay la sutileza es definir esto. Claro, según cómo lo acotes, efectivamente eso no lo hace nadie, ¿de acuerdo? Pero claro, no lo hace nadie a día de hoy, lo cual no quiere decir que no tenga las capacidades de hacerlo, en caso de que tú muestres que hay una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me pone muy nervioso el ver alguna transparencia en la que alguien dice efectivamente no hay nadie, pero bueno, está IBM que hace otra cosa diferente y te dice, hostia, ya, pero es que como hay una oportunidad aquí, IBM se te va a posicionar rápidamente en esa transparencia, del eje de allí te va a bajar aquí rapidísimamente, ¿no? Entonces, una manera de representar, ya como pequeña astucia, ¿no? una manera de representar la competencia, cuando queréis presentaros a alguien, no voy a decir cómo de buenos sois comparativamente a alguien, es utilizar unos ejes de coordenadas. Y utilizar, o sea, las X y las Y, lo que identificáis son cuáles son los criterios más importantes para un cliente a la hora de tomar decisiones. Y lo obvio sería calidad-precio, ¿no? Pero claro, que puede ser, pues, vida media de la máquina y, yo qué sé, cercanía de mantenimiento, lo que sea. Es decir, si vosotros vais a vender algo, y obviamente siempre el precio de alguna manera pues tendrá que estar ahí, pero igual no es precio, sino que es pues necesidades de mantenimiento, lo que sea, en base a qué en última instancia él tomaría una decisión, ¿no? Entonces, lo que hacéis es mapearos vosotros contra la competencia en estos ejes. Pues si no, esta es la típica representación que cuando te viene un inversor y tal, son gente que le gusta ir al grano, ¿vale? Entonces, claro, vas a empezar a dar la chapa y dices, no, si hay un grupo de trabajo en Fraunhofer que hace no sé qué, tal, y luego hay una empresa que tiene 100.000 empleados, no sé qué, y dices, ya, so what? Sí, ¿y qué? O sea, en última instancia, ¿cómo los comparamos, no? En relación con ello. Entonces, pues bien, dos ejes, que hay gente en realidad, pues lo que suele gustar a la gente es tener 5, la típica tela de araña esta, en la que tú te comparas en 5, bueno, si quieres utilizar el piso, pues lo que queráis, pero compararos en términos de o tridimensional o todo lo cool que queráis hacerlo, pero en base a lo que en última instancia es relevante para el usuario final, para el cliente, ¿de acuerdo? En términos en esos criterios que va a utilizar para tomar decisiones. Entonces indicad dónde estáis vosotros y dónde está la competencia. Y lo que es importante es que la competencia es presente y competencia futura potencial, ¿de acuerdo? Si vosotros os metéis, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, pues podemos decir, sí, la competencia son, bueno, lo que existe a día de hoy, las tecnologías en el ámbito de valorización de polvos de acería, podríamos decir, y en eso somos mejores, pero la competencia es también otras tecnologías que se están desarrollando en otros ámbitos de valorización. Entonces, hay que tener en cuenta que generalmente lo que hacemos es fijarnos en lo que existe y en lo que más en el corto plazo podríamos reemplazar, pero también es importante saber qué es lo que viene detrás y también es importante saber cuáles son las capacidades necesarias para tener éxito
en el segmento en el que nosotros nos queremos posicionar. Y si tenemos a Alstom, a Siemens, a General Electric, a IBM, asusta. O sea, ya solo tenerlos en algún cuadrante de ahí, si efectivamente hay un negocio, cuidado. Porque si efectivamente hay un negocio, eso sí, una de dos, igual deciden hacer la competencia contra ti o igual te compran. Entonces, desde luego bueno, o sea, que es de doble filo, pero puede ser un todo nada, rojo o negro, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado porque aquí te juegas muchísimo a nivel credibilidad con un inversor, o sea, la falta de lucidez, de no saber, o sea, lo peor que te puede decir es, espérate, que va a hacer Google tal, fíjate, pues tienes 3 tíos que son competencia y uno de ellos lo tienes en La Rioja. Claro, te machacan. ¿De acuerdo? Entonces, antes de presentarte fuera, ¿de acuerdo? A presentar tu oportunidad, pasa bastante tiempo investigando. Y pasa bastante tiempo investigando no únicamente en quién está, sino en quién podría estar, y no pasa nada en decir, efectivamente, estos están haciendo tal, pero me diferencio de esta u otra manera, y decirle a alguien, sí, puede ser una amenaza o una oportunidad, igual Siemens me compra, en vez de intentar hacer ellos, pues me compra directamente, ¿no? Vale, entonces, cuando hablamos cuáles son los vectores de diferenciación respecto a la competencia, es esta representación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo los podemos defender? Pues, bueno, lo hemos comentado previamente, temas de propiedad intelectual. Si tenemos una tecnología tan sumamente disruptiva, pues, pero bueno, de todas maneras tiene que estar protegida, porque si no, pues va a ser complicado que no nos lo repliquen en el corto plazo, ¿no? Pionero en el mercado. Esta hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Porque en muchos casos, o sea, lo primero de todo, hay muy pocos ejemplos en la historia de pioneros en algo, en un ámbito business, que sobrevivan. ¿De acuerdo? Ya no que hayan tenido éxito, que sobrevivan. O sea, por ejemplo, el caso de Apple. Ni han inventado los smartphones, ¿de acuerdo? Ni han inventado los tablets. En realidad no han inventado nada. En todo caso, es la música, el Apple Store. ¿De acuerdo? Pero no han inventado ningún dispositivo, sino que han venido otras y lo han mejorado. ¿De acuerdo? Y generalmente la gente piensa, joder, Apple, innovación, tal. Bueno, sí y no. Sobre todo es un ejemplo de entender cuál es, de market research, entender cuáles son las necesidades de los clientes y desarrollar pues productos cool que satisfagan esas necesidades y una gestión de marca impresionante, ¿no? De hecho es la marca que más vale, que más reconocida está en el mundo por delante de Coca-Cola y todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, lo de ser pioneros per se, o sea, no tiene ninguna ventaja, tiene todos los problemas de crear un nuevo mercado y de tener que convencer de que efectivamente tiene todos los problemas del innovator dilemma, ¿no? O sea, los early adopters, tal, o sea, tú vas creando mercado y luego el mass market igual viene detrás y en muchos casos pues sucede con las licencias 3G de telefonía demasiado pronto, a comienzos de la década pasada, pues que ha empezado el tema de los smartphones y tal, pues tiene 3-4 años, pero es que 2000, 2001, pues tenían los cacharros estos Nokia y tal, o sea, no tenía ningún sentido el ir por delante, ¿no? Pues nos pasa ahora mismo con la fotovoltaica, las células fotovoltaicas de concentración. Todavía no hay mercado, puede que haya, con la eólica offshore, marina offshore, no hay, pero efectivamente tenemos que estar por delante a nivel tecnológico de la existencia real de ese mercado, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado porque siempre es complicado el time to market. En algunos casos podemos llegar demasiado pronto. Y hay muchos ejemplos de empresas que han llegado demasiado pronto. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado de decir que no, si vamos a ser pioneros y tal. Pionero nos puede conceder una ventaja competitiva, o sea, una ventaja diferencial en mercados que puedas transformar prácticamente en un monopolio natural. Por ejemplo, un mercado súper interesante, y esto sucede mucho en los mercados en torno a datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay una empresa que se llama IMS Health que proporcionan información, informes sobre el market share de las diferentes empresas farmacéuticas en diferentes categorías de fármacos, ¿de acuerdo? Entonces, al final, ese dato es un dato factual, o sea, no es una redundancia, es factual, el dato es el que es. Tú al final, si sabes cuántas unidades se venden en tal hospital tal y haces un sumatorio, el market share es el que es. Una vez que tú tienes los canales capaces de generar ese dato, ya no hay sitio en el mercado para nadie más.
porque ese dato es ese dato, ¿de acuerdo? Y tú ya tienes acuerdos a los que has llegado con diferentes hospitales, etcétera, etcétera, con médicos, para que te proporcionen esa información, ¿de acuerdo? Entonces lo que has creado es un monopolio natural y nadie tiene cabida. Entonces esa empresa gestiona, el haber sido pionero y haberse posicionado ahí, le permite explotar de manera exclusiva esa información y que tiene mucho valor, porque pues todas las farmacéuticas pagan para saber exactamente cómo evolucionan en términos de ventas, en qué regiones, etcétera, etcétera. Pero hay muy pocos casos de esos, ¿eh? Y la estructura de costes, pues también, pues porque al final, pues en el corto plazo hay ciertos elementos de la estructura de costes que son rígidos, pero en el largo plazo ninguno lo es. Y en el medio plazo, pues según lo que llamamos medio plazo, ¿no? Bien, no voy a pasar mucho tiempo porque creo que vamos a tener bastante diversión con el tema de los pitches, así que esto las dos últimas transparencias las voy a pasar bastante rápido. Entonces, el tema del equipo es clave, ¿de acuerdo? Y lo que es importante es lo que hemos dicho previamente, el tema anglosajón de tener skin on the game, o sea, de estártela jugando como promotor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué manera un inversor en alguno de nuestros proyectos va a cerciorarse de que esta situación se produce? Pues bien, bueno, lo primero de todo, antes de invertir, lo que el inversor, incluso antes de saber cómo de incentivado estás en esta oportunidad, lo que quiere saber es por qué eres tú o ese equipo directivo el que está en mejor disposición que ningún otro en explotar esa oportunidad, ¿no? Y siempre hay una máxima que dice que es mejor tener un plan de negocio malo y un buen equipo que un buen plan de negocio y un equipo malo. De hecho, hay poca gente que se acuerda que Google originalmente en su primer plan de negocio, ellos lo que querían ser era el motor de búsquedas white label de Yahoo. O sea, ellos querían ser proveedores de Yahoo, ¿de acuerdo? Ellos decían, joder, tenemos tal y se lo vamos a vender a Yahoo. Vinieron un grupo de business angels de Silicon Valley y dijeron, no, hostia, aquí esto tiene potencial suficiente para hacer la competencia a Yahoo, vamos a apostar más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, y claro, y el equipo directivo, pues efectivamente tenía la flexibilidad de cintura suficiente como para reposicionarse y creerse que efectivamente podían tener éxito en ese negocio. Esto habla de nuevo, hacer la pregunta a Estados Unidos y tal, pues es el rol de los business angels. Aquí igual le hubiéramos metido 1 millón de subvención y al tío pues, lo que hubiera hecho es, en el mejor de los casos, pues efectivamente, pues claro, pues vendérselo a Yahoo, que ya sería un pedazo de éxito, ¿no? Pero claro, al final ibas a depender de él, el que iba a extraer valor de verdad era Yahoo y nadie sabría que el algoritmo tuyo es el que estaba detrás, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, o otro ejemplo, entre business angels y subvenciones, ¿no? Entonces, bueno, experiencia relevante los promotores en el proyecto, de todas maneras, la experiencia está muy bien, pero en algunos casos no hay que inferir una causalidad entre lo que has hecho en el pasado y tu capacitación para llevar a buen puerto esta iniciativa. Y en algunos casos es más importante la actitud que la aptitud, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, bueno, pues vas a tener que convencer a un inversor de que es un proyecto que te ilusiona lo suficiente, que sí que tienes algunas capacidades que aunque las hayas desarrollado en otros ámbitos son transferibles y pueden ser claves del éxito en este nuevo proyecto, pero no tiene por qué ser, si por ejemplo tú vas a explotar la oportunidad de los polvos de acería, pues no tiene por qué ser necesariamente una persona que venga del ámbito de la sangrería, ¿no? Aunque efectivamente pues tiene cierta credibilidad que le viene by default, ¿de acuerdo? También lo que gusta a la gente, a los inversores, es conocer un poco la historia detrás, ¿no? Es decir, joder, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? ¿Y cómo te has conocido con este tío con el que has montado la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los vínculos que tenéis? ¿De acuerdo? Vienen desde niños que jugáis juntos y tal, y de pronto teníais desde siempre esta idea de hacer algo grande y de pronto la has convencido de que deje Deloitte para venir a esta empresa, tal. En fin, es interesante saber de dónde surge, ¿no? Es decir, que no surge de haber visto un telediario y que alguien ha dicho que hay una oportunidad aquí y dices, bueno, pues, lo han dicho en el telediario y tal, pues igual efectivamente hay una oportunidad y podemos hacer algo aunque ninguno de nosotros tengamos ningún tipo de background y tal, ¿no? Entonces, la historia detrás es importante tenerla construida. El quién va a vender dentro del equipo ya lo hemos dicho, o sea, al final tiene que haber un tío tecnológico seguro, se va analizando al máximo y tiene que haber un tío que sea el que venda
o los que vendan. Y los dos, bueno, este aspecto es clave, ¿no? Este sí que es el de skin on the game, o sea, cuánta pasta has metido, o sea, es decir, cuál es tu nivel de implicación en esta empresa, y puedes decir, pues pasta no he metido, pero llevo trabajando en este proyecto 4 años, y he estado metiendo horas fines de semana, tal, desde el garaje de casa con mi amigo, pues en plan las historias de Silicon Valley y tal, pues metiendo horas sin cesar, no veíamos la luz, como el de Facebook, ¿no? Cuando aparece en la peli y tal, y se pega semanas y tal sin salir, pues un poco cuál es el nivel de compromiso. Claro, lo que no le gusta al inversor es decir, no, yo tengo un trabajo cojonudo durante la semana y a la noche cuando me apetece, no estoy muy cansado, a partir de las 8 me meto a programar, pero cuando me apetece, y voy desarrollando esta aplicación poco a poco. Ahora bien, esto vale 4 millones y si tú me metes 1 millón te doy el 25% de esta empresa, ¿no? Claro, o sea, ese nivel y claro, y yo, aunque metas ese millón, yo voy a seguir trabajando mi trabajo todos los días porque esto lo hago, pues eso, cuando tengo libre, ¿de acuerdo? Entonces, es importante el que esa oportunidad de negocio, si nos la queremos de verdad, pues sea algo que nos motive, que nos ocupe prácticamente en el día a día, bueno, prácticamente y si no prácticamente en el día a día y en la noche, y que estemos absolutamente focalizados, y si hemos metido incluso capital nuestro, etcétera, etcétera, pues mejor, porque saben que efectivamente pues te la estás jugando y que tienes un compromiso claro, ¿no? Y luego también entender cuál es la motivación detrás, ¿no? O sea, entender si efectivamente es un proyecto que te motiva. Bueno, en algunos casos, o en muchos casos, lo que puede motivar no es económico, sino que tienes un proyecto detrás que crees que puede tener un impacto positivo en tu entorno. O sea, puedes hacer, tienes una tecnología, pues eso, polvos de acería, tiene un impacto medioambiental. Es decir, en vez de desechar materiales que son cada vez más escasos, los reintegras dentro de la cadena de producción y en cierta medida haces tu entorno y el entorno mundial más sostenible, ¿no? Y aparte pues tiene un impacto pues porque creas empleo, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos tienen una motivación muchísimo más fuerte para alguien que cuando le dice el promotor, no, pues yo quiero hacer pasta rápida y tal, ¿no? Pues para un inversor también el discurso de compromiso más allá de, pues es un discurso que cala mejor porque sabe que si hay problemas no vas a tirar la toalla e irte a otra cosa donde puedas hacer pasta rápida, porque tienes una presión, pues como tiene los americanos, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer el primer millón de dólares en tu vida, ¿no? Si no es aquí, igual en otro, ¿no? Entonces, si tienes un objetivo último muchísimo más trascendente, pues efectivamente lucharás contra viento y marea para sacarlo adelante, porque lo que quieres es tener un impacto en ese entorno, en ese país, en esa región, donde sea, ¿no? Y eso es muchísimo más potente como mensaje. Y no vamos a entrar en los temas del Consejo de Administración y consejeros, pues porque es todo un mundo en sí mismo. Una cosa que pone muy nervioso a un inversor es que le vayas y le digas, pues necesito 200.000 euros. Yo te va a preguntar, primero de todo, ¿para qué? O sea, para conseguir qué hito de creación de valor. Es decir, tú dirás, pues bueno, pues tengo para moverme donde estoy a tener un prototipo industrial que ya pueda ser utilizado y a partir de ahí industrializado, etcétera, etcétera. Diga, bien, vale, esa parte bien. Y la siguiente que le voy a preguntar es, ¿en qué te los vas a gastar efectivamente, ¿no? O sea, ¿cuál es el detalle de los gastos? ¿En qué van a ir? Y ahí generalmente, pues, en muchos casos, pues las respuestas son en plan casi 100.000 papitos, 100.000 paflautas. Es decir, bueno, sí, en materiales no sé qué y en mano de obra, y claro, la gente se pone nerviosa, ¿no? Diciendo, en fin. Entonces, cuando vamos con una propuesta a un inversor, tenemos que ir con un presupuesto detallado, ¿de acuerdo? Diciendo exactamente si son 100.000 de personal, para qué exactamente, horas hombre, de qué perfiles, cuándo hay que incorporarlos en el proyecto, que sean pues horas hombre, bueno, o si los vamos a reclutar, pues efectivamente tenemos que identificar pues, que sean salarios de mercado. O sea, nos jugamos, en cuanto empezamos a entrar en los números, nos jugamos la credibilidad del proyecto también. Por eso quiere decir lo trabajado que está, cuánto hemos hablado y cuánto conocemos la realidad de los elementos clave para transformar
ese proyecto en una oportunidad de negocio real, ¿de acuerdo? Entonces, y si son materiales, pues explicar, ¿no? Porque el coste tonelada no se cae, tal, y necesito esto, o sea, ir con un presupuesto detallado, ¿vale? Valoración implícita de la compañía, podríamos haber pasado toda la sesión. Pues os voy a dar unas pequeñas ideas para desmitificar algunos a priori que podéis tener en mente. O sea, la valoración de un proyecto de estas características, tecnológico, de I+D, tiene muchísimo más de arte que de ciencia. O sea, no hay ningún software en el que tú tengas diferentes inputs y te saque un valor. Bueno, de hecho, a verlo ahí, pero o sea, dadle el valor que tiene, que es muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los elementos clave a la hora de ir donde un inversor y justificar un valor? Pues bien, en la medida en la que podamos, tenemos que buscar comparables. O sea, tenemos que buscar proyectos con similar estadio de desarrollo, ¿de acuerdo? Que se hayan financiado donde sea, en el mundo, ¿de acuerdo? Y cuanto más próximo a la geografía en la que estamos y cuanto más próximo al estadio de desarrollo tecnológico en el que estamos y cuanto más próximo a la industria, mejor, ¿de acuerdo? Entonces, es complicado porque en muchos casos pues no se sabe exactamente si ha habido transacciones early stage, pues no se sabe de qué nivel han sido las mismas, ¿no? Ese es un elemento. En otros casos, pues una pequeña estimación te la da algo que a mí pues, obviamente no me gusta utilizar nunca como base de valor, porque el coste no se corresponde con el valor, pero efectivamente el sumatorio de costes que han sido utilizados en este tipo de proyectos te debería dar una indicación. Ahora bien, idealmente, o sea, si tú has dedicado capital y lo han utilizado personas que son expertas en su materia, etcétera, etcétera, deberías tener un múltiplo, no deberías intentar justificar el coste, sino que tendrías que tener más valor. Por ejemplo, en el caso de los polvos de acería, el valor es muchísimo superior al coste que ha invertido Tecnalia, pues porque efectivamente ha habido un equipo detrás de primera línea y un equipo de primera línea con fondos pues es capaz de crear valor más allá del coste de esos fondos, ¿no? Bueno, ese es un elemento y siempre te lo va a preguntar un inversor, o sea, te va a decir ¿cuánto te has gastado?, ¿no? Entonces pues siempre pues en este proyecto tuvimos muchos problemas para poder anclar una valoración superior a este precio de coste. ¿Y cómo lo hicimos? Pues lo hicimos recreando, analizando cuál es el valor, o sea, la dimensión, la magnitud del problema que estábamos resolviendo, básicamente. Es decir, si nosotros introducimos esta tecnología y esta tecnología deviene un estándar de valorización de polvos de acería, esto tendría un impacto de no sé cuántos millones de euros en este momento de tiempo. Lo que hicimos fue traer, ¿de acuerdo?, esa cantidad al tiempo presente. Entonces, claro, tampoco hay ciencia detrás porque el problema es cuál es la tasa de descuento que utilizas. Esto en cierta medida se llama discounted cash flows, descuentos de flujos de caja, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado porque este método se utiliza para valorar empresas que tienen ingresos estables, o sea, empresas pues igual del IBEX 35 y tal, y no es el único elemento, sino es parte ¿de acuerdo? Pero digamos que al final es una mezcla de comparables con un poco el sentido, en fin, el feeling entre el coste, porque cuanto mayor sea el mismatch, pues más vas a tener que justificar ese múltiplo de creación de valor, y posteriormente pues la dimensión del problema que resuelves, es decir, qué impacto tendría en una cuenta de resultados de alguien el explotar esta tecnología, ¿de acuerdo? Y retrotraerlo eso al momento presente. Y en muchos casos, independientemente de todos estos elementos, pues hay ciertas prácticas de mercado. Por ejemplo, en el ámbito del software, en el ámbito de las TICs, pues es muy complicado tener una ronda de financiación inicial donde defiendas una valoración de más de 1 millón de euros. Y da absolutamente igual lo que hayas hecho.
tanto si es la empresa esta de videojuegos que os he dicho, en la que pues trabajan 7 personas a destajo, tal igual, como si tienes un sitio de e-commerce que puedes empezar a generar ingresos antes, que la infraestructura es muchísimo más light. Hay ciertas convenciones. Entonces en España no hay ni Dios, o sea, es muy complicado que puedas asentar una valoración mayor a millón y poco, ¿de acuerdo? Entonces ya te puedes poner como te pongas, comparables y tal, y dices, joder, es que en Silicon Valley, ya, pero estamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos son para explicaros que cada caso pues tiene sus propias características, ¿de acuerdo? Y que no os creáis que nadie viene y dice, joder, es que tengo un software para valorar patentes. Sí, bien, el software dirá lo que sea, pero al final el mercado te paga lo que hay, ¿de acuerdo? Y depende muchísimo de si consigues crear competencia por tu activo o no. Si hay varios que están interesados, pues siempre va a haber alguien que pague más que si solo tienes a uno interesado, son cosas obvias, ¿no? Muy bien, pues entonces, hasta aquí y el resto ya no voy a... bueno, justo para terminar, o sea, el último es siempre pues calcular los retornos esperados, ¿no? ¿Cuáles son los retornos esperados, ¿no? O sea, ¿qué impacto va a tener vuestra tecnología? Que en cierta medida lo hemos comentado como método de valoración, ¿no? O sea, ¿qué impacto tendría, de acuerdo, nuestra tecnología, nuestra oportunidad de negocio en el cliente final? ¿Cuáles son los retornos? Porque según la magnitud de esos retornos, pues el inversor intermedio, en caso de que sea financiero, pues podrá ver cuál es su previsión de retorno. Y llegamos al clímax del encuentro, donde todo esto lo vamos a poner en práctica en un ejercicio del editor pitch. Entonces, los grupos los tenéis claros, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, os vais a juntar en grupos de 3, 15 minutos, hasta el 25, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a tener 7 presentaciones, que vamos a intentar que cada una sea de 30 segundos, ¿de acuerdo? Un elevator pitch como lo hemos explicado, y lo que tenéis que hacer es pensar pues, que soy ese cliente, ese inversor que está esperando el ascensor con vosotros y cómo me podéis convencer. Y si algunos tenéis proyectos de verdad, pues es que igual hasta podemos hacer negocios, ¿de acuerdo? Entonces, os dejo 15 minutos y entre vosotros elegís quién presenta, que igual decidís que alguien presente la idea de otro, ¿de acuerdo? Bueno, lo podemos hacer hasta más real, ¿no? El editor pitch, pues estoy aquí esperando al ascensor y tal, ¿viene? Hola, ¿qué tal? ¿Conoces a alguna persona que viva sola y que sea mayor en tu entorno familiar, en tu entorno de conocidos? Pues sí, bastante. Es que tengo una idea a desarrollar que yo creo que es muy buena. Fíjate, el ascensor, entrar. ¿A qué piso vas? Yo al último. Ya, o sea, al 10º, venga. Pues mira, no es mala porque estoy pensando en un humanoide pequeño pero asequible El Yoda. que haga compañía a tu abuela, a tu abuelo, a cualquier persona que tenga un cierto grado de dependencia o independencia, simplemente que te vaya recordando todas las necesidades que tú tienes y te haga compañía. Pero humanoides es mi hijo, que suele ir a visitar de vez en cuando. Pero tu hijo sabe cuándo te tienes que tomar las pastillas, por ejemplo. Eso no lo hace tu hijo. Entonces, tu humanoide, el humanoide en sí, viene, te despierta, te va mirando qué cosas haces. Si no te mueves... ¿Y la pasta que me va a costar eso? No tiene por qué ser mucho, porque la tecnología básica es un smartphone. A ese smartphone tú metes una aplicación y a partir de ahí, pues por ejemplo, vas al médico y tu médico puede coger y descargarte... Fíjate que ahora ya hemos llegado y entonces me voy a ir a jugar al tenis y entonces me decías que vamos a ver. Que este es mi teléfono y que me vas a llamar, porque esta idea es súper buena. Vale, muy bien, perfecto. Sí. Vale, cuesta, de todas maneras, o sea, es los 30 segundos impactantes y tal, justo como los que estáis todavía igual perfilando un poquitito las cosas, si podéis soltar cifras, números, cosas impactantes, ¿de acuerdo? O sea, cuanta mayor empatía tengáis, mejor, ¿de acuerdo? Es decir, yo sé que tienes un problema de tanto,
¿de acuerdo? O sea, que a ti no sé qué te cuesta tanto. Y yo tengo una solución, ¿de acuerdo?, que te permite ahorrar o te permite generar más. Y no tenéis por qué, ¿de acuerdo?, pensar que soy, o sea, que me resolvéis un problema a mí, ¿de acuerdo?, sino que podéis pensar en que soy un inversor, ¿de acuerdo?, y resolvéis un problema a alguien, ¿de acuerdo? Es complicado, ¿eh? O sea, todavía, o sea, dentro de tecnología no he visto, para que os quedéis tranquilos, cuando hacemos las presentaciones de inversión internas, pues siempre sale la gente y empieza, soy Perico Los Palotes, trabajo en la división de no sé qué, tal y cual. Y la manera más impactante de hacer un pitch a inversores es salir y decir, yo estoy aquí para proponeros una propuesta de inversión, ¿de acuerdo?, que permite solucionar el problema de los polvos de acería en el mundo, que son 1.000 millones de euros anuales, y a día de hoy esos 1.000 millones de euros se pueden transformar en una fuente de generación de ingresos para estas acerías, ¿de acuerdo? O sea, algo, cantidades, impactante, problema, solución, pero los polvos de acería llevamos trabajando años en ello, entonces trabajamos con ventaja, no son los 5 minutos que has tenido aquí. Bien, siguiente. ¿Vosotros? ¿Sí? ¿Empezamos? Sí. Joder, ya se me ha vuelto a fundir la batería. Oye, ¿a ti cuánto te dura la batería del móvil? Porque a mí... Es una mierda, cuanto más cool es el teléfono, o sea, menos horas. Sí, por cierto, tú eres el señor Smith, ¿no? El máximo accionista de Samsung. ¿Puede ser? Bueno, estaba aquí de incógnito, pero ya Sí, veo joder. que efectivamente me... Sí. No, es sí, que sí. te cuento. Espérate, ¿a qué piso tú? Al 10º también. Como Ya. tú, ¿no? Vas... Bueno, Ah, no sé. este tiene 30. Ah, yo al Pues 10º tenemos- voy. sí. Ah, bueno, este tiene 30. Ah, tiene 30, sí, sí, pues No me extrañaba. al 30. Venga, al 30. Pues mira, te cuento, yo soy el representante comercial, entre comillas, de un grupo de un poco que hago con un par de amigas que trabajan en temas de nuevas baterías y materiales y tal. Y entonces están trabajando en el desarrollo de una batería que permita que los smartphones duren pues en torno al doble o al triple de su capacidad. Ya, de, hay chinos también por ahí. de, o sea, 3-4 días mínimo de... Entonces nos interesaba presentártelo porque al final sabemos que tienes una cartera, que vendes móviles a más de 50 millones de personas en el mundo. Entonces, claro, sabiendo que una de las quejas principales que tienen los clientes es la de que tienen que estar todo el día con el cargador a cuestas y que no se pueden ir al camping. Y la magia detrás, como... La magia de atrás es que yo soy un poco el comercial del asunto. Son mis O dos sea, que me amigas. vas a vender humo entonces, me cuentas, ¿no? Espérate, No, no, no. ¿en el 10 no te bajabas? No, yo en el 30. O sea, mis amigas están ahora en la piscina del hotel, entonces si quieres Ya, o sea, que vienes concertamos aquí de fiesta, tal, no, o sea, ya veo, pero es que yo estoy de business. O sea, No, por eso a te mí digo la que si quieres piscina, que tus hacemos... amigas y tal, yo estoy casado. Ellas son las que saben el tema de la magia electrónica En la del piscina, asunto. ¿no? Entonces, si quieres, concertamos una merienda hoy a las 7. De euros, sí. Bueno, pues nos vemos efectivamente luego a ver con la piscina o con un daiquiri o... No, muy bien. Vamos a... que son cosas complicadas. Vale, en un elevator pitch, y además igual el viernes llegará el mensaje un poco más, calará más profundo en Bilbao, hay que ser aundi. O sea, no puedes venir con un poco, soy un poco el responsable o el comercial, tal. Hay que ir con absoluta seguridad, ¿no? Lo que decimos en el elevator pitch, cada palabra cuenta. O sea, el poco, el tal, ¿de acuerdo? O sea, impacto, ¿eh? Y bien, ha estado bien la empatía y tal, o sea, le conoces a Mr. Smith, ¿de acuerdo? Y que trabaje, todos esos elementos de empatía son clave, ¿de acuerdo? O sea, porque le tienes que hacer sentir a este inversor como alguien diferente, o sea, que no le sueltas, digamos, el pitch al primero que pillas, sino que efectivamente eso tiene que sentir que es la persona, ¿de acuerdo? O sea, en ese sentido está muy bien ese nivel de empatía y el problema también. Lo que pasa es que tienes que soltar enseguida la solución y no puedes decir que la tienen tus amigas en la piscina, sino dile cuál es la solución, ¿no? Porque es que igual no queda claro cuál es el business que le quieres proponer exactamente al Mr. Smith, ¿vale? Muy bien, más. Hola, buenos días. Muy buenas. ¿A qué piso va? Yo arriba, hasta arriba. Está arriba. Este va a tener 20. Nada, que tú eres el constructor que se dedica a los temas de madera, de
restauración del patrimonio, de la comunidad autónoma y así, ¿verdad? Sí, por la noche suelo ser el de los teléfonos y por la mañana el de la madera. Sí, pues es que yo tengo entre manos un tema que igual te puede interesar. Andamos desarrollando en la universidad un tema que, debido a que cambiar una estructura de madera hoy en día resulta muy caro, alrededor de unos 800 euros el metro cuadrado, nosotros estamos intentando rebajarlo a la mitad o así. Y se trata de una tecnología nueva que se llama hot drilling, que está ensayado para otros materiales, pero para la madera no. Y resulta que nosotros, haciendo un ensayo no destructivo, un taladro mínimo, podemos llegar a saber esa estructura en servicio cuánto está trabajando. Y o sea, ahorráis la mitad del precio de cambiar toda la estructura de madera. Perfecto, genial. ¿Y tienes una tarjeta o algo que...? Sí, por supuesto, ¿Vale? sí, página web, todo. Vale, perfecto, pues nos vemos. Vale. Gracias. Bien, está de acuerdo, o sea, problemas, efectivamente, es alguien del sector y le dices que le reconoces efectivamente quién es, ¿de acuerdo? Identificas la eficiencia que puedes aportar, ¿no? Una reducción del 50%, e identificas también un poco en base a qué, es decir, una tecnología que se utiliza en otros ámbitos, la utilizamos en este ámbito, ¿no? O sea, que es una tecnología probada y en muchos casos las invenciones... la base de las invenciones son simples, es el reutilizar en otros ámbitos, ¿de acuerdo? Tecnologías que igual ya existen, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, perfecto. Más. Hola, buenas. ¿Qué tal? Así que trabajas en Boeing, ¿eh? Resulta que tengo un amigo Volando hoy. tengo un amigo que trabaja en Boeing y me dice que el tiempo de reconfiguración de los robots, de poner en marcha y eso, que es muy lento. Poner en marcha un sistema tarda como un mes y en reconfigurar un sistema tarda una semana después de dejarle una pequeña referencia. Sí. Pues estoy trabajando en un sistema automático de reconfiguración de robots que bajaría el ¿Y tiempo piso? Que... al último. Al último. Estoy trabajando en un sistema y resulta que bajamos los tiempos en un 75%. De un mes que se tarda en poner en marcha un sistema, lo ponemos en marcha en una semana. Pues parece el Vettel de la Fórmula 1, ¿no? Es un sistema que mediante visión se hace se hace automático, se hace manual, se hace de forma automática y reduce los tiempos, eso, de puesta en marcha en un 75% y de readaptar un sistema actual, también baja los tiempos de una semana, que suele tardar más o menos. ¿Y esa tecnología está ya aprobada o como...? Está en fase de experimentación en nuestro laboratorio. Y bueno, Ya, pues eso, cuando ya lo tengáis confirmado y tal, pues efectivamente aquí tienes la tarjeta y me llamas, ¿vale? Vale, muchas Venga, gracias. perfecto. Está bien también, y ya lo habéis pillado un poco el tranquillo, ¿no? Problema, solución, luego las tecnologías las creo todas, amigos. Las estáis inventando, ¿de acuerdo? Pero lo primero de todo es identificar el problema y efectivamente de qué manera podéis resolverlo, ¿vale? Muy bien, más. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Sé que usted es el presidente de Toyota en España y bueno, le he visto por aquí, por el hotel. Y bueno, la verdad es que me interesaría hablar con usted porque sé que tienen ustedes bastantes problemas. Y a todos esos también, pues en tengo unos días y el problema, ya le digo, es que bueno, tengo... sé que tiene un problema en vender coches eléctricos. Pues si solo fuera el único... Pero bueno, estos coches que tienen muy poca autonomía y la Ya. verdad con el potencial que tendrían, y ahora mismo la verdad que la autonomía... No se vende mucho. ¿Sí? Pocos Sí. kilómetros, entonces el usuario final no ve una ventaja. Yo es que estoy en un grupo de investigación, estamos investigando una nueva batería y entonces nuestro objetivo Estamos sería... llegando, ¿no? O sea, ¿qué piso? Yo me he No, ido directamente yo- hasta arriba, ya yo no ni soy- le he preguntado. Yo soy el piso 120, o sea, no hay problema. Vamos a estar en Singapur entonces, ya vamos a ver cómo subimos. Y tendríamos una batería portátil de forma que el usuario no tuviera Joder, pero problemas eso tiene un geográficos. montón de gente, baterías portátiles, es que me vienen todos los días. Que actualmente no tenemos más de 60 kilómetros, entonces claro, si yo quiero ir a visitar a mi familia, a mi pueblo, con el Ya, coche es eléctrico... que hay un montón que venden es las muy baterías difícil. portátiles, ya, no, pero es que, joder. Bueno, pero Es que me he encontrado aquí en la feria con unos triplicaríamos alemanes, la además que... capacidad.
Más que lo de los alemanes estos, de la Sí, presentación sí. esa. Sí. Sí, yo Venga, creo que sí. pues quedamos Yo lo luego y me explica mejor un cafelito. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, pues ya le vais pillando un poco el tranquillo. Vale, ¿quién más nos queda? Al fondo, ¿no? Y luego nos queda por aquí también ya el colofón. Ah, uy, qué mal suena eso. Ya. Los 30 segundos, ¿no? Si antes tenía el ganar de, ¿no? Sí. Bueno, a ver qué sorpresa lleva. Muy buenas. Lo que usted prefiera, ya. Muy bien. Por cierto, ¿usted no es el dueño de Villaguay? Joder, Pues eso magnífico que me había- campeonato que está me haciendo había- ahora mismo Gabriel me había- Adrián y no sé vos. Sí. Pues qué efectivamente. casualidad, porque mi equipo y yo estamos liderando todo un proyecto y una investigación que ya acabamos de conseguir la patente. Investigación, joder, eso suena todavía. ¿Eso el producto cuándo habrá? Ah, bueno, pues ahora mismo ya estamos en Ahora mismo, magia. De pronto investigación, producto. Sí, se trata de un polímero para aplicar a los neoprenos de aguas frías que reduciría la dimensión de 8 centímetros a unos 3,5. Ya, y eso será muchísimo más caro, ¿no? No, ahí está la gran diferencia y eso es por la cual yo ahora mismo voy a una reunión con Rick Pool, a lo cual si está interesado le puedo dar mi tarjeta, sino que paso usted un buen día. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Y eso va en serio lo del neopreno o es...? No sé, ¿quieres que vaya? Podemos hablar luego. Muy buena. Kinos, ¿te animas entonces o no? Ya. Sí, de los móviles. Ya está, lo dejamos. Pues sí. No, que no te quedes con esta duda que luego... que igual efectivamente este es el comienzo de una oportunidad de negocio. Venga, va. Luego me lo copian. Secreto industrial, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, de acuerdo, porque es complicado, los pitches, pues esto de los 30 segundos es bastante complicado, pero tened en cuenta que cuando tengáis alguna oportunidad de negocio, I+D, que queráis valorizar, una de las primeras cosas que tenéis que hacer es entrenaros precisamente en tener listo, ¿de acuerdo? Un pitch con esta estructura de problema-solución para poderla utilizar pues, con diferentes personas que creéis que os puedan apoyar en el ámbito de la valorización. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Vale.